Cronología de los eventos. Miércoles 26 de junio de 2024, 2 de la tarde con 49 minutos. Así se refleja lo que aparenta un día normal en la Plaza Murillo, cuando el desorden y el caos toman poder de la sede de gobierno, tan solo un minuto después. 2 de la tarde con 50 minutos. Comienza la tensión con la llegada de los primeros militares, armados, blindados y con equipos oficiales. 10 minutos después, toman la determinación de cercar la Plaza Murillo en sus 4 puntos de ingreso. Es en ese momento que el presidente de Estado, Luis Arce Catacora, publica en su red social X las siguientes palabras: denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano. La democracia debe respetarse, desatando todavía la controversia por todo el Estado boliviano. Es en ese momento que llega el general Zúñiga en una tanqueta al frente del Palacio Quemado, negándose a salir de la misma. El ministro Eduardo del Castillo exige al mismo salir del vehículo, desmovilice tropas y denunciando insubordinación. Este era el panorama de Kilómetro Cero. A sus alrededores se generaron movilizaciones exigiendo respeto a la democracia, pero siendo reprimidos con gases por los propios militares. Zúñiga logra hablar con la prensa asegurando molestia por parte de los militares y anunciando posesión de un nuevo gabinete, ignorando preguntas sobre un intento de golpe de Estado. Es a las 3 de la tarde con 50 minutos que Zúñiga sale de su vehículo en dirección al Palacio de Gobierno, encontrándose con Arce en el camino. Después de 16 minutos, Zúñiga sale de las instalaciones, teniendo la reunión con el presidente, reunión que por el momento su contenido se mantiene en reserva. Bien, gracias por estar con nosotros aquí en Cartas sobre la Mesa en Canal 13 Televisión Universitaria. Al iniciar el programa le decíamos que era un día sui generis, una jornada particular por las connotaciones que ha tenido la denominada asonada golpista, intento golpista. Vamos a tratar de especificar qué ha sido con nuestros dos invitados. Por ello, de entrada ya damos la bienvenida a nuestra invitación al licenciado Johnny Villarroel, docente universitario, politólogo. Bienvenido, licenciado. Lo propio al licenciado Jorge Abastoflor, también politólogo y también docente universitario, con quienes vamos a tratar de desentrañar lo que ha sucedido hoy día. Empezamos con usted, licenciado Villarroel. ¿Se veía venir? Esto es una asonada casi cantada, ¿se puede llamar asonada? Empezamos con una pregunta general. ¿Cómo ve el panorama? Bueno, particularmente vamos a ver una serie de sucesos y acontecimientos que se han ido dando a lo largo de este tiempo a partir del ingreso del presidente Luis Arce. Son una serie de hechos y medidas en las que hemos visto particularmente una crisis económica, una desinstitucionalización de la democracia y sobre todo ahora una crisis política, pero más al interior de lo que representa el movimiento al socialismo, que es el partido de gobierno. Me parece que estos temas, particularmente estos tres que he manifestado, se han ido un tanto agudizando en la actualidad. Se puede decir ya la manifestación de diferentes movilizaciones sociales por el tema de la escasez de dólares, el tema del combustible, el tema de las reservas internacionales. Durante 7 años consecutivos se ha dado un déficit fiscal, un déficit público, que definitivamente está un poco estrangulando la buena gestión, se puede decir, está estrangulando en realidad la gestión del presidente Luis Arce. Pero algo mucho más llamativo es que sabemos muy bien, y eso también Jorge lo va a fundamentar, en el caso propiamente de lo que significa la democracia. Nosotros sabemos que la forma de gobierno de la democracia es una forma en la cual existen diferentes protocolos y características que hacen a la democracia. Y uno de estos aspectos es justamente el equilibrio de poderes. El equilibrio de poderes que justamente eso lo vemos ya desde Montesquieu, más antes, se puede decir desde el Estado romano, encontramos que los poderes legislativo, judicial, ¿no es cierto?, por otro lado el ejecutivo, y ahora que tenemos en nuestra constitución electoral, siempre han compartido y han equilibrado los poderes para que justamente, ¿no es cierto?, los poderes entren en esa relación para justamente fundamentar lo que particularmente requiere el pueblo boliviano, porque el pueblo boliviano con la democracia ha delegado, ¿no es cierto?, un poder constituido, ¿no es cierto?, a las actuales autoridades. Entonces, esa gestión siempre está en función de demandas y necesidades, y los órganos deben funcionar
en función claramente a lo que significa todo este proceso, de lo que significa la gestión política, la gestión económica, la gestión administrativa y todo lo que es esta, se puede decir, toda esa arquitectura constitucional, toda esa arquitectura, se puede decir, del Estado, en el cual tienen que dar, ¿no es cierto?, soluciones a demandas, ¿no es cierto?, concretas que la sociedad boliviana requiere. Pero en este momento encontramos que la democracia está se puede decir, en un cierto riesgo. ¿Por qué? Definitivamente no funciona el órgano judicial. Lamentablemente los magistrados han concluido, ¿no es cierto?, su mandato en el 31 de diciembre de la gestión 2023. Yo no he visto esa lógica de los autoprorrogados en los que automáticamente ellos tienden, ¿no es cierto?, a repetirse nuevamente. Eso no existe. Por el otro lado, encontramos una asamblea legislativa totalmente, ¿no es cierto?, anulada, donde está la representación de los diferentes sectores, ¿no es cierto?, de la sociedad boliviana, a través de los diputados uninominales, nacionales y senadores. Entonces, cuando anulas esos dos poderes, simplemente existe la participación del Ejecutivo. Pero ¿qué pasa con el Ejecutivo? El Ejecutivo pasa de que está empezando a tomar cartas en el asunto a través de una gestión de decretos, a partir justamente de empezar solamente, ¿no es cierto?, a fustigar a través del órgano judicial, ¿no es cierto?, ciertas amenazas, cierta judicialización de la política que de alguna manera le están haciendo mucho daño a la institución de la democracia. Usted sabe que 42 años de democracia que tenemos, particularmente ha tenido el retorno de la democracia, ha tenido sobre todo cierto inicio, cierta madurez, y ahora considero que objetivamente estamos viendo un desmoronamiento que es altamente peligroso bajo el precepto de lo que ha sucedido, por ejemplo, esta tarde. Así es, y precisamente cuando parecían que los cantos de sirena o las sazonadas golpistas parecían ser un fantasma del pasado, es probable que esto se haya producido por esta desinstitucionalización que comenta el licenciado Villarroel. ¿Cómo percibe usted esta imagen, licenciado Abastoflor? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y contento de poder estar aquí para poder conversar precisamente de todos los eventos que se han dado el día de hoy, que son bastante anómalos dentro del transcurrir de nuestra vida política y social. La palabra golpe en Bolivia tiene mucha significación. Probablemente las últimas dos generaciones no estén tan familiarizadas con este concepto, pero por supuesto los que ya tenemos más de 40 años recordamos y sabemos a qué sabe aquello de los golpes de Estado que se dieron hasta principios de la década del 80 en nuestro país. Que es precisamente el periodo que antecede al retorno de la democracia, el año de 1982. Entonces, por supuesto que escuchar la palabra golpe, para los que ya tenemos nuestros años, ya representa, ¿no?, nos hace revivir algunos momentos, ¿no? Y quizás, ¿no?, un sentimiento frío por la espalda nos recorre, porque no es así nada más que debemos pronunciar esa palabra, ¿no? No sé si lo que ha sucedido el día de hoy es un intento de golpe de Estado. Y es bueno que aclaremos los términos, ¿no? Porque un golpe se produce cuando en efecto se interrumpe el tránsito constitucional normal dentro de la actividad de un gobierno. Entonces, lo que ha sucedido ahora, creo que podemos colocarlo en un nivel mucho más bajo, creo yo, y poniéndole paños fríos a lo que ha sucedido el día de hoy. Por el bien no solamente de nuestra institucionalidad, sino por el bien de nuestra imagen internacional como país. En el ámbito internacional, escuchar la palabra golpe de Estado ya resulta inclusive anacrónico y desfasado con todos los procesos históricos que hemos vivido. Ya no estamos a esas alturas de querer llamarle golpe de Estado, que se produzcan golpes de Estado en los países americanos. ¿Por qué? Porque consideramos que aquello es una fase ya resuelta, ya superada de nuestra historia, a la cual no tenemos que volver, no deberíamos volver. ¿Por qué? Porque nuestra cultura política debería haber evolucionado en una dirección
dirección diferente. Entonces, la utilización de la palabra es bastante compleja. Así es. Aplicando el término paños fríos y dadas las repercusiones internacionales que ha tenido esta noticia, ¿cómo calificamos qué fue? ¿Es un intento sedicioso? ¿Es un afán personal? ¿Es una aventura militar? Alguien, hilando fino, dice que es un autogolpe, si tenemos que manejar todavía esa palabra. ¿Cómo percibe usted esta intentona militar? O de una persona, de un militar en este caso. Bien, tenemos que entender que lo que se ha movilizado es una pequeña parte, en realidad, de lo que representa la institución de las Fuerzas Armadas o del Ejército. Entonces, y por supuesto se han movilizado por ciertas órdenes que se han impartido. Se ha llegado hasta el punto de tener equipo y vehículos militares en las calles y precisamente en el centro político de nuestro país, que es la Plaza Murillo. Entonces, tenemos una demostración militar que no entendemos bien cuál era su propósito. En ningún momento se ha mencionado la intención de separar al gobierno de sus funciones. Y tampoco se ha manifestado el deseo de una institución, en este caso el Ejército o las Fuerzas Armadas, de tomar el poder. Entonces, es algo que todavía va a depender de la investigación y, por supuesto, entender cuáles eran los propósitos de las personas que han llevado adelante este movimiento. Ahora bien, si vemos personas que no sean del Ejército, de las Fuerzas Armadas en las calles, y las vemos en lugares públicos, las vemos bloquear lugares públicos, las vemos marchar, las vemos detener la economía del país, pero que pertenecen a otros sectores del país, incluso personas o sectores sociales que toman la Plaza Murillo en determinados momentos y aún inclusive anuncian que quieren que el gobierno retroceda, cambie o termine. No lo llamamos golpe de Estado, ni tampoco lo llamamos intentona golpista. Nos estamos acostumbrando demasiado a ver sectores en las calles, sectores en lugares públicos, sectores sociales. Entonces, quizás este fenómeno va de la mano de ese otro fenómeno que es el de querer resolver las cuestiones políticas y sociales en los espacios públicos, en las calles, en lugar de resolverlos dentro de las instituciones como corresponde a la democracia como forma de gobierno. Perfecto, gracias, licenciado. Licenciado Villarroel, ¿fue una aventura personal? ¿Es la gota que colma el vaso, si se quiere, de esta desinstitucionalización? Hay cosas que no cuadran, ¿no? El hecho de que el militar entre, que tenga una pequeña fracción de motorizados militares, pero que salga también con sus propios pies y se vaya al cuartel donde en teoría ya lo estaban persiguiendo, después lo detienen. Hay cosas que no cuadran. ¿Cómo percibes esto? En realidad, lo que ha sucedido esta tarde tiene un poco de connotación hasta lo que Maquiavelo manifestaba, ¿no es cierto? A la población hay que darle pan y circo, en realidad. Y en la actualidad, el show político, las acciones, sobre todo los acontecimientos políticos, van marcados sobre todo en esos sucesos en los cuales particularmente se debaten ambientes, o sea, temas específicamente de lo que es gestión de gobierno, lo que es la gestión económica del gobierno, y particularmente ante esa crisis. Creo que esto está reflejado por un intento, sobre todo, un poco de distraer, ¿no es cierto?, ante esta falta, ante esta necesidad, se puede decir, que existe, ¿no es cierto?, en el país. Netamente, lo decía anteriormente, el tema de la crisis, obviamente, del dólar, las energías, las reservas internacionales, la temática de sectores sociales que en este momento están empezando a condicionar, obviamente, determinados requerimientos, ¿no es cierto?, al gobierno nacional. Entonces, esta intentona, no sé si es una intentona, no sé si es lo que tú dices, ¿no es cierto?, la posibilidad de que alguien, ¿no es cierto?, ha causado justamente este efecto para encontrar, ¿no es cierto?, algún
elemento sustancial que, por ejemplo, la sociedad boliviana pueda esto administrarlo bajo un reacomodo, ¿no es cierto?, de apoyo, por ejemplo, a la gestión del presidente Luis Arce, ¿no es cierto?, un mensaje de decir que la defensa de la democracia, que objetivamente a varios sectores de la sociedad siempre ha movilizado como un tema, ¿no es cierto?, muy quisquilloso, muy difícil, ¿no es cierto?, de resolver, un tema que históricamente nos ha arrastrado, ¿no es cierto?, en esas intentonas de querer volver a la democracia. Son 42 años, hemos dicho, de la democracia. En la actualidad, justamente todo este proceso es un proceso de larga data. Entonces, lo que se trata en este momento de coincidir es que las gestiones de los diferentes gobiernos en la época democrática siempre han tenido obviamente sus subidas y sus bajadas, pero este tema justamente de este gobierno ya viene con arrastre, particularmente de lo que puede ser, por ejemplo, la gestión de 2019, ¿no?, con la caída del presidente Evo Morales, la aparición del presidente Luis Arce, la gestión económica totalmente, se puede decir, en una crisis institucional en este momento, y la no capacidad de respuesta con políticas públicas justamente para poder responder justamente en este momento a sectores sociales movilizados. Entonces, ahí tenemos elementos en los que quizás esta intentona, este movimiento, este show político, etcétera, etcétera, tratan justamente de camuflar, de ocultar o justamente de buscar, ¿no es cierto?, alguna solución, ¿no es cierto?, mediática para un tema que definitivamente cada vez está más agrietado y una crisis económica muy difícil en todo caso de poder ser resuelta pronto. En otras palabras, ¿esto podría estar armado por el propio Poder Ejecutivo? En todo caso, cuando hemos visto las imágenes esta tarde, ¿no es cierto?, de la intentona, cuando entra el general Zúñiga, ¿no es cierto?, hace el intento con su tanqueta de romper la puerta, se baja, salen dos ministros, básicamente lo amenazan, después sale el presidente, es sacado en hombros como el vicepresidente, después sale a hablar, las masas retornan, o sea, justificando, ¿no es cierto?, el hálito del líder mítico, del líder, ¿no es cierto?, el jefe de gobierno, y el retorno a la democracia con esos festivales de la democracia. Básicamente pareciera ser unos baños, ¿no?, de popularidad, un baño, ¿no es cierto?, de legitimidad, ¿no es cierto?, del gobernante con su pueblo, ¿no es cierto?, en algo muy fundamental que es justamente la democracia como un tema de forma de gobierno, es una forma de vida, es una cultura, es una forma, ¿no es cierto?, de establecer los parámetros propios de lo que significa el Estado, ¿no? Ahí básicamente esa característica de la intentona podemos retratarlo en esos elementos. Y eso es el país, Circo. El país realmente en este momento está en un momento muy crítico, se puede decir, en varios elementos, en varios ejes temáticos sustanciales. No tenemos ya los ingresos de los hidrocarburos que teníamos, ¿no es cierto? Por el otro lado, nuestras reservas internacionales están al límite. Por el otro lado, el tema de los dólares, las divisas. Y usted sabe muy bien que gran parte del movimiento productivo y nacional se mueve por las importaciones y las pocas exportaciones que tenemos, pero así se mueve y justamente eso está paralizando a sectores sociales muy movilizados y preocupados porque realmente la crisis y la recuperación económica son elementos bastante difíciles de resolver en el corto y mediano plazo. Sí, sin duda el tema es absolutamente complicado. Licenciado Bastoflor, ahora la pregunta es, ¿qué pasa mañana después de esta aventura? Todavía no le encontramos el calificativo adecuado de esta intentona. ¿Cómo queda la imagen del país? ¿Qué pasará con la economía? ¿Qué pasará con el mismo presidente y el futuro del general Zúñiga? ¿Cuál es su percepción al respecto? Bien, para comenzar, si es que no hemos aterrizado lo suficiente, creo que lo podríamos llamar un movimiento militar. Porque más allá de intentar, sí hubo acciones que se reflejaron en la realidad, entonces creo que podríamos denominarlo aquello, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? Lógicamente los involucrados tendrán que contestarlo dentro de los canales institucionales pertinentes. ¿Qué nos espera mañana? Es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque vivimos en un país que está prácticamente acostumbrado a estos golpes de timón. Es decir, más que la tranquilidad, parece que más que el mantener la tranquilidad, nos mueve precisamente la necesidad del cambio.
necesitamos ver que cosas están cambiando. Probablemente es debido a que nuestra cultura política está todavía, y nuestra cultura democrática está todavía en desarrollo. Necesitamos ver que se toman decisiones, que se cambia de dirección, que se colocan las cosas acá y luego acá de una forma intempestiva. ¿Por qué? Porque relacionamos esos cambios con mejoramiento, o relacionamos esos cambios con un nuevo camino que de repente pueda despertar esperanza, cuando en realidad la estabilidad, cuando en realidad el desarrollo continuo permanente debería ser el horizonte de una sociedad democrática, y alejarnos lo más que se pueda precisamente de cuestiones abruptas que se produzcan en los cambios políticos y sociales. Pero, como he mencionado anteriormente, nos hemos acostumbrado a la idea de que las cosas sociales, políticas e incluso económicas tienen que resolverse en las calles. Si tenemos algún problema, si tenemos alguna demanda, si tenemos alguna molestia, entonces inmediatamente nos ponemos a ocupar las calles, bloquear, detener el desarrollo del país completo. ¿Para qué? Para satisfacer nuestra muy sectorial demanda. Entonces, es de ese tipo de comportamientos que debemos migrar hacia más bien un comportamiento más estable. ¿Para qué? Para poder conseguir precisamente ese desarrollo al que aspiramos. El desarrollo que va planificado, el desarrollo que es coherente con el desarrollo propio de la sociedad. Así es. Desgraciadamente en televisión el tiempo es nuestro peor enemigo. Se han quedado muchas preguntas en el tintero, pero quisiera que usted dé una reflexión final sobre este tema, licenciado Villarroel. Considero que el país, por lo menos la historia de lo que ha significado la democracia, ha sido un momento bastante complejo desde el retorno de 1982. Han existido muchos gobiernos en democracia que objetivamente han tenido momentos críticos, como por ejemplo en 1985 con el doctor Víctor Paz Estenssoro, el periodo neoliberal, el periodo de la nacionalización con el presidente Evo Morales, pero en todos estos gobiernos siempre ha habido las subidas y las bajadas, las crisis y sobre todo la esperanza de que estamos construyendo una nación, un Estado que sobre todo tiene valores, sobre todo democráticos, tiene sobre todo la institucionalidad marcada en el prospecto de un mejor país, un mejor Estado. Entonces, en todo caso, considero que estas intentonas deben ser superadas por una cultura política, por una cultura cívica, por una cultura que efectivamente marque, ¿no es cierto?, el propósito de lo que significa la construcción del Estado, la forma de gobierno que debemos respetar y sobre todo la institucionalidad de la democracia. Esos deben ser los valores que particularmente en este momento nos deben sustentar para llevar adelante una etapa en la que obviamente nos encontremos y salgamos de estas crisis en las que particularmente nos encontramos. Perfecto, gracias. Ya me están presionando en Control Central. Lo propio para usted, licenciado Bastoflor, su reflexión final. La institucionalidad, ya lo ha dicho también el licenciado Johnny Villarroel. La institucionalidad es fundamental para construir Estado. Tenemos que concentrarnos no en elevar figuras personales, personalísimas y de tinte caudillista, sino más bien en la construcción de nuestra institucionalidad. La democracia no siempre son las cosas que queremos. A veces hay aspectos de la democracia, de la institucionalidad democrática, que no nos pudieran parecer bien, pero tienen su sentido de ser, que son instituciones que han sido desarrolladas desde hace más de 2500 años, que tienen su sabiduría intrínseca. Y en efecto, desde que se produjo el retorno a la democracia en 1982, nos hemos ido alejando paulatinamente de lo que ha sido la institucionalidad democrática como debe ser. ¿Para qué? Para poder incluir conceptos de cómo creemos que debería funcionar la democracia, trayendo ideas que no son correctas, no son adecuadas. Institucionalidad es la respuesta. Perfecto, muchas gracias a ambos. Los comprometo, por favor, para una próxima oportunidad para seguir analizando este y otros temas. Gracias.